Es la vida del rey David. Y en esa prédica, allá por el 2015, yo hablaba, bueno, del encuentro entre David y Goliat. Hablaba de las 5 piedras, porque David dice en la Biblia que cogió 5 piedras lisas del arroyo para enfrentarse a Goliat. Y yo no voy a predicar ese mismo mensaje. Igual la mayoría de los que estáis aquí no estuvisteis en ese día. Pero no voy a predicar de todas formas eso, pero voy a usar el mismo tema, pero con otro enfoque muy diferente al que usé aquel día. Voy a enfatizar ciertas cosas que hoy podemos nosotros rescatar para nuestra vida, hoy, en este año 2020, en este tiempo un poco caótico, de incertidumbre, que no sabemos muy bien lo que va a pasar, no sabemos qué va a suceder con este virus, no sabemos qué va a suceder con el trabajo, la situación económica parece aparentemente mala y aparentemente es peor. Entonces, ¿qué nos puede hablar Dios hoy a través de la vida de un hombre como David? Un pastorcito de 14, 15 o 16 años no más, un pastorcito de ovejas, ahí perdido, olvidado, menospreciado aún por su propia familia, pero que llegó a convertirse en rey, el rey de la nación de Israel, del pueblo elegido por Dios. Y no solo eso, un rey David que pasó a ser parte de la genealogía de Jesús. Un rey David que se ganó ese título mesiánico. A Jesús, ¿sabes cómo le llamarían hace 2000 años atrás? ¿Cómo le llamaban? Jesús, hijo de David. Alguien como David con un corazón conforme al de Dios, pero que también tuvo errores. Por eso se identifica, yo me siento identificado y se identifica con cualquiera de nosotros, porque David también metió la pata y muy hasta el fondo. En algunas ocasiones cometió errores muy feos, pecados muy gordos que le trajeron consecuencias luego. Sin embargo, Dios quiso que su nombre quedara ligado al nombre de Jesús, a la genealogía. Y tenemos un montón de hazañas a lo largo de la Biblia, de todo lo que hizo David y escribiendo los salmos, y eso te inspira. Pero yo quería que por un momento pudiéramos mentalmente retroceder en el tiempo e imaginarnos ese enfrentamiento entre el muchachito de 16, 17 años y un gigante de 2,40 metros más o menos, está en codos, descrito en la Biblia, pero más o menos diríamos que era más alto que un jugador de la NBA. Era corpulento, tenía una armadura, tenía un casco, tenía una lanza enorme. Bueno, se describe en la Biblia. No vamos a leer por amor al tiempo todo el pasaje, está en 1 Samuel capítulo 17, luego lo puedes leer todo en casa y entrar al detalle. Pero yo quería rescatar sí algunos versículos sueltos que nos pueden inspirar. Pero ¿qué sucedió con este muchachito? Pues David estaba cuidando sus ovejas, estaba cuidando las ovejas que le había encomendado su padre Isaí, un padre que por cierto no era muy amoroso, y lo menospreciaba, era el hermano pequeño y era el hermano que lo mandaba a cuidar las ovejas, ¿no? Sin embargo, David, que era fiel en lo poco, tomó la responsabilidad de cuidar de sus ovejas. Se enfrentaba a los osos, se enfrentaba a los leones para cuidar la vida de una sola oveja. Ahora, ¿qué sucede? Nos encontramos con Israel y con los filisteos enfrentados en una batalla, en un valle. Estaban en el valle de Elá, un valle donde estaban los ejércitos frente a frente. Los filisteos eran uno de los enemigos por antonomasia de la nación de Israel. Eran muy bravucones, y especialmente uno llamado Goliat, que era enorme, era muy grande, muy poderoso aparentemente, y salía todos los días, salía a burlarse y a reírse de los judíos, de los israelitas, de los hebreos. Se burlaba de ellos constantemente, y no había nadie del ejército, del escuadrón de Israel, que se atreviera a dar un paso al frente y hacerle frente a ese gigante, que los estaba desafiando constantemente y riéndose y burlándose de ellos. Entonces, de repente, en el ejército de Israel, por cierto, habían algunos hermanos de David. Entonces el padre de David le pide a David: mira, vete a llevar un poco de queso, un poco de comida a tus hermanos que están allí en el frente de batalla. Vete a ayudarles y de paso ves un poco qué está sucediendo. Ahí aparece David entre el medio del ejército con sus hermanos, y empieza a preguntar: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y le empiezan a relatar: bueno, hay un gigante Goliat que nos está desafiando, se está riendo, no solo de nosotros, se está riendo de nuestro Dios. Entonces dice que ahí David se enciende su corazón. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué permitís que estos sinvergüenzas se estén burlando de esa manera de Dios? Y ahí se enciende la llama y ese corazón apasionado de un muchachito que hoy tiene unos 16 años más o menos. David dice: yo puedo ir a pelear contra Goliat.
Entonces David escucha que había una promesa o había una recompensa para aquel quien se anime a pelear y a matar a Goliat, que tenía que ver con, bueno, dejarle la mano de su hija, por ejemplo, dejar mucho dinero y demás. Entonces había una promesa ahí de una recompensa para quien se encargara de Goliat. Entonces David dice, yo puedo pelear contra Goliat. Eso llega, lo escucha Saúl y lo llama. Ahora, acuérdate que David, antes de esto, ya había sido ungido por el profeta Samuel, había sido ungido como rey. Esto Saúl todavía no lo sabía, pero David sabía que ya había sido ungido como futuro rey. Todavía era muy jovencito, ya llegaría su día en el que sería coronado efectivamente como rey, pero ya había sido ungido por Samuel. Entonces David, con ese corazón valiente que tenía, dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo, o sea, está diciendo yo, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Es decir, un niño dando ánimo al rey, el siervo dando ánimos, un chavalito dando ánimos. Saúl le ofrece una armadura. David dice, mira, esto no me cuadra, esto no me sirve, esto es muy grande, muy pesado para mí, no me interesa porque ¿sabes qué? Yo voy con Dios, yo no necesito de armaduras, yo no necesito armas para enfrentarme a este filisteo. Entonces David va y coge 5 piedras del arroyo. Y quiero pararme un momento acá, quiero hablarte un poquito de qué pueden representar para ti y para mí hoy esas 5 piedras en las manos de David, qué simbolizan y qué podemos rescatar para nuestra vida hoy. Pero antes que eso, yo quiero hacerte la pregunta clave de hoy. ¿Quién es tu Goliat? ¿Cuál es tu Goliat? ¿Qué representa hoy Goliat para ti? A lo mejor hoy no tienes ninguna guerra contra ningún filisteo, ninguno de nosotros, pero sin duda, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de incertidumbre, seguro que tú y yo estamos enfrentando ahora, en estos tiempos, algún tipo de Goliat, algún tipo de gigante que por las noches te susurra el cuello mientras estás durmiendo y te mete pues pensamientos de preocupación. El viernes hablábamos acerca de la ansiedad, acerca de la depresión en los casos más extremos, de muchas veces esos pensamientos que el enemigo va sembrando en nuestro corazón, en nuestra mente, esos susurros de Goliat que se llaman, a lo mejor no es una persona física, quizás tu Goliat sean las deudas sin pagar, quizás tu Goliat sea una situación familiar que te tiene mal, quizás tu Goliat sea una enfermedad, a lo mejor tu Goliat se llama cáncer, yo qué sé, a lo mejor tu Goliat se llama un hijo que dejó los caminos de Dios y se fue, que dejó a Dios de lado. No sé cómo se llama tu Goliat, pero los Goliats intentan atacar nuestra paz. El Goliat se llama deuda, se llama quizás desastre, se llama miedo, pánico, algo como lo que está pasando ahora de este virus. Se llama engaño, se llama enfermedad, se llama depresión, amenazas tamaño gigantes que se muestran insolentes, parece como que se pavonean y aún siendo creyentes, siendo hijo de Dios, vienen a traer miedo a tu vida y a la mía. Ahora la clave es, ¿cuál es el Goliat que tú estás enfrentando en este tiempo? ¿Cómo vas a pelear contra él? ¿Cuáles van a ser tus 5 piedras del arroyo que vas a coger para enfrentarte a él? Entonces este es un día en el que yo quiero que puedas aprender de lo que ya aprendió David y hacer también de lo que hizo David, ¿vale? Si te centras en los gigantes, tropiezas tú, pero si te enfocas en Dios, caen tus gigantes. Entonces yo quiero hablarte de eso, quiero hablarte de esas piedras y qué simbolizan las 5 piedras que David usó. La primera piedra, dedo pulgar, la piedra del pasado. Goliat lo que hizo, ¿sabes qué fue? Refrescarle la memoria a David. Cuando David llegó al valle de La y se encontró con el gigante, ¿sabes lo que recordó David? David no le dio miedo a ese gigante. El gigante le recordaba a los osos y a los leones que él cazaba para cuidar de las ovejas. David recordó su pasado. David en el valle de La, delante de Goliat, estaba acordándose de esas ovejas que rescataba de las fauces de los leones.
cuando de forma tremendamente épica y brava se ponía a pelear contra los osos para rescatar a las ovejitas que le habían sido encomendadas por su padre. Es decir, la primera piedra simboliza el pasado, tus victorias de ayer. Cuando te enfrentas a Goliat, si estás ahora enfrentando algún tipo de Goliat, acuérdate de los osos y los leones que Dios te ayudó a eliminar en el pasado. Acuérdate de las victorias que Él te dio. ¿Vale? Entonces es tiempo para que puedas tallar en piedra, sacar una libreta si es necesario y empezar a escribir. Mira, en el año 2014 Dios permitió que yo pudiera ganar esta victoria. Dios me habló esta cosa y empezar a recordar, a hacer memoria. Esa es la primera piedra que te ayuda a derrotar a Goliat, la piedra del pasado. La buena memoria hace a los héroes, la mala memoria hace cobardes. Tallar las victorias en piedra. David probablemente tenía una probabilidad de ganar frente a 9 de Goliat. Probablemente nadie apostó un duro por David, ni los filisteos, ni los israelitas, ni Saúl, ni sus hermanos. Pero ¿sabes quién apostó por David? Dios. Por eso ganó la batalla, en contra de todo pronóstico, porque Dios sí apostó por David. Entonces es tiempo para hacer un listado de los triunfos de Dios. El viernes hablábamos y compartíamos de situaciones de las que también Dios nos sacó en el contexto de problemas de ansiedad o de depresión o de decaimiento o de falta de ánimo. Y me encanta compartir sobre eso porque yo escucho lo que Dios fue haciendo en la vida de cada uno, y las victorias que Dios te dio también me inspiran a mí. Las victorias que Dios os da a vosotros también me edifican. Por eso me encanta poder compartir. No es para avergonzarse compartir tus fracasos o compartir tus debilidades o compartir tus luchas. Al contrario, es una forma en la que Dios también se manifiesta en medio de eso. Entonces, primera piedra, la piedra del pasado. Las victorias que Dios te dio, acuérdate de ellas. No te olvides de esa victoria, no te olvides de tus osos y tus leones en los cuales Dios te dio victoria. La segunda piedra, la piedra de la oración. Decía que la primera piedra es la piedra del pasado. Aquí entre el dedo pulgar y el índice hay como una especie de valle, ¿no? Es como que hay que bajar para volver a subir. Y sin duda la piedra de la oración también tiene que ver con un tiempo de preparación. David tuvo que descender, tuvo que prepararse. Yo estoy seguro que la victoria de Goliat, la victoria contra Goliat se fraguó muchísimo antes. Se fraguó ahí cuando él era un pastorcito, cuando estaba solo, cuando nadie lo veía, cuando cuidaba de sus ovejas. La victoria de David se gestó en medio de las ovejas. Se gestó ahí contra el oso, contra el león, en el cuidado de lo pequeño que Dios le había dado. Bienvenido, Rafa, ¿qué tal estás? Entonces, mira lo que dice el Salmo 59. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector. Esto lo escribió David, mi refugio en momentos de angustia. Orar engendra el triunfo. David lo sabía muy bien. David sabía que la oración era su piedra más valiosa, de las más importantes que él tenía. La adoración en tiempos de angustia, cuando era perseguido. ¿Te acuerdas cuando estaba en la famosa cueva de Adulam? Él no se empieza a lamer las heridas, él no cae en depresión, él decide coger y ponerse a alabar a Dios, a clamar a Dios en medio de las situaciones de angustias. Cuando David tiene su mente metida en Dios, entonces sigue en pie. Cuando no lo hace, fracasa. Cuando David está enchufado, cuando tú tienes tu mente puesta en Dios, es prácticamente seguro que vas a tener el éxito. Cuando no lo haces, fracasas. Eso le pasó a David. ¿Tú te imaginas que David con Betsabé estaba en un tiempo de oración cuando sintió tentación por Betsabé? Seguro que no. Seguro que no estaba adorando, no estaba orando, no estaba haciendo nada de eso cuando sintió tentación por Betsabé y luego hizo lo que hizo. O cuando planificó el asesinato de Urías. Seguramente David no era uno de los mejores tiempos en los que él estaba enchufado espiritualmente. Por eso esa es una clave también para nosotros. Isaías 26:3 dice: al de carácter firme lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Dios promete no solo paz, sino, como decía antes cuando cantamos, una paz perfecta, una paz no diluida.
¿A quién? A todos los que tengan su mente puesta en el Señor. Amén. Y eso es algo que tenemos que practicar cada vez más y determinarnos, cogerlo como una piedra y decir, mira, voy a darle a este gigante, le voy a hacer una lobotomía en la cabeza, le voy a dejar la piedra acá clavada con la piedra de la oración. Entonces esa es una decisión determinada de nuestra parte. Tercera piedra, la piedra de la prioridad. Y si lo ves, el dedo 3 aquí, es el dedo más largo, ¿no? Es el dedo más largo, parece. Mira lo que dice el pasaje de David y Goliat, en el capítulo 17, versículos 48 y 49. Dice: en cuanto el filisteo, Goliat, avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también David, corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en la bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Tremendo, ¿no? David dice que salió corriendo, pero no hacia atrás, no salió corriendo de miedo, salió corriendo hacia Goliat, hacia adelante, ¿no? Él no se escapó, sino que corrió hacia su gigante. ¿Y sabes por qué? Mientras Saúl y su ejército estaban con miedo, tragaban saliva, porque no sabían qué iba a suceder. Él va apasionado hacia adelante, va hacia adelante. ¿Por qué? Porque vio a Goliat como una oportunidad. David vio a Goliat como una oportunidad para que Dios se mostraba. Él estaba deseoso de dar su vida por la reputación de Dios. Cuando escucha a David lo que Goliat decía, lo primero que se encendió es su celo por Dios. ¿Quién es este tío para que se ría así de nosotros? ¿Quién es este sinvergüenza para que se ría así de nuestro Dios? Y eso es lo que, esa pasión, ese celo por Dios es lo que empuja a David hacia la batalla de su vida. Dice: todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí van a reconocer que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza, porque la batalla es del Señor. David estaba dispuesto a dar su vida. Estaba dispuesto a dar su vida por la reputación de Dios. Esa es la piedra de la prioridad, la piedra 3, la reputación de Dios. ¿Estás dispuesto a darlo todo por cuidar la reputación de Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando se meten con Él? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien habla y se ríe y se burla de Dios aún enfrente nuestro? David tenía muy claras sus prioridades. David sabía que tenía que cuidar la reputación de Dios. No es porque Dios lo necesite, sino es el celo, el amor por Dios lo que nos lleva a querer cuidar su reputación. La cuarta piedra, la piedra que te decía antes también, la piedra de la pasión. Cuarta piedra, David estaba apasionado. Lo que lo empujó a David a correr hacia adelante, correr hacia el frente, es la pasión, lo que le apasionaba. Nadie daba un duro por él, sin embargo él corre hacia el gigante. David estaba apasionado. Mira, podemos, detallar nuestros problemas, podemos analizarlos. David no se puso a analizar a Goliat, a ver si puedo, vamos a medirlo a Goliat, a ver cuántas posibilidades yo tengo de vencerlo. A ver la armadura que él tiene, si soy capaz de con la piedra entrar por ahí y meterle un poco de dolor. David no se quedó en analizar el problema, no se quedó en analizar a su enemigo, sino que directamente fue a por él, fue de forma apasionada. Que Dios pueda recuperar en este tiempo de crisis, en este tiempo donde se levantan muchos Goliaths delante de ti, que Dios pueda recuperar la pasión en ti. Esa pasión que va en contra incluso del razonamiento, porque si hubiera sido solamente una cuestión de puro razonamiento, probablemente yo le hubiera dicho a David: quédate ahí, no vayas contra él, no se te ocurra ir. Si yo pensara de esa forma, si yo solamente usara la razón, sino que puso a la fe y puso a Dios en primer lugar. Entonces, este tiempo de no solamente hablar de los problemas, no solo detallarlos. Detallar los problemas no te van a ayudar a superarlos. Detallar tus traumas o tus problemas del pasado no te va a ayudar solamente eso a salir adelante. Te va a ayudar el hecho de poder enfrentarlos. Y la última piedra, quinta piedra, decíamos, la piedra del pasado, la piedra
de poder recuperar y recordar las victorias de tu pasado, la piedra de la pasión, la piedra de la prioridad y la piedra de la oración. Y la última piedra, que me parece de las más relevantes y las más importantes para ti, para mí hoy, en la que quiero hacer énfasis, es la piedra de la fidelidad, la piedra número 5, las 5 piedras del arroyo, la piedra de la fidelidad. Porque en medio de un mundo en el que se aplaude y se alaba el carisma, el que hables bien, el que seas guapo o guapa, en un mundo que alaba y aplaude la apariencia, ¿sabes lo que Dios aplaude y lo que el cielo aplaude? Tu fidelidad, la fidelidad en las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas de la vida. Nuestra fidelidad en las pequeñas responsabilidades es lo que nos promociona delante de Dios para las grandes responsabilidades. Es así, es la fidelidad de David. Por eso me encanta y quería ponerte hoy, en este domingo hermoso que tenemos aquí, quería ponerte de ejemplo el corazón y la fidelidad de David, aún con sus defectos, que los puedes estudiar, aún con sus fracasos y sus caídas. Tenía un corazón fiel, por eso Dios llegó a decir que tenía un corazón conforme al de él. Dios llegó a hablar así en esos términos de David. La fidelidad en las cosas aparentemente insignificantes. La fidelidad de David para cuidar un pequeño rebaño de ovejas que le había sido asignado por un padre que encima lo menospreciaba. Sin embargo, David se mantuvo fiel en lo poco, allí donde nadie lo veía, perdido en el monte con las ovejas. Él dice: yo voy a ser fiel en eso poco. ¿Cuál es el rebaño que Dios te asignó? Mejor el rebaño para ti es tu familia. Mejor el rebaño para ti es tu padre, tu madre, tus hijos. Quizás el rebaño que Dios te asignó a ti son tus compañeros de trabajo. Quizás el rebaño que Dios te dio para que cuides, eso poco que, aparentemente poco que Dios te dio, es tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, no lo sé, pero que puedas hoy pensar en eso. Quizás tu rebaño es tu pureza sexual, por ejemplo, sobre todo los que no se casaron, los jóvenes, sobre todo los que todavía no están en el contexto del matrimonio. Quizás es tu pureza sexual, eso que tú tienes que cuidar, ser fiel en lo poco. No sé qué tipo de áreas son las que Dios te está llamando y te está entregando y dando. Y fue fiel con aquello que se le había asignado, enfrentándose a osos y a leones para cuidar de una oveja. ¿Impulsado por qué? Por un sentido de fidelidad. Un sentido de fidelidad. Y esa fidelidad en las pequeñas cosas, esa fidelidad con las ovejitas, fue la llave que le abrió la puerta a la batalla más importante de su vida. Y de hecho esa batalla más importante de su vida a la vez fue la llave que le abrió la puerta a la fama y a que un día le pusieran una corona de rey sobre su cabeza. Amén. Es decir, la fidelidad con lo poco es una llave que te abre las oportunidades a cosas más grandes también de parte de Dios. Y la fidelidad en lo poco fue su testimonio, porque cuando él veía gigante, como te decía, lo que se acordó de su testimonio, de su vida, de su pasado. Mira, Dios a mí me dio la fuerza necesaria para enfrentarme a osos y a leones para cuidar de mis ovejas. Yo puedo contra este tío. Es la fidelidad en lo poco lo que le dio el acceso a eso. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera sido descuidado? Si hubiera sido descuidado con las ovejitas, si hubiera menospreciado eso, ¿no? ¿Por qué tengo que yo dedicarme a esto? Cuidar estas ovejas que me dio mi padre, encima que mi padre me menosprecia. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera cuidado bien de esas ovejas? Si no hubiera sido fiel en lo poco. Hubiera perdido la oportunidad de llegar a la batalla más importante de su vida. Hubiera perdido la oportunidad de tener la victoria sobre Goliat y que eso quedara escrito en la Biblia. Hubiera perdido la oportunidad de convertirse en el rey del pueblo escogido por Dios. Hubiera perdido la oportunidad de pasar a ser parte de la genealogía de Jesús. Hubiera perdido la oportunidad de ligar su nombre al nombre del Hijo de Dios, nada más y nada menos. Eso era todo lo que David se hubiera perdido si no hubiera sido fiel en lo poco, si no hubiera sido fiel en lo pequeño, en lo que aparentemente no importaba. ¿Cuál es tu rebaño? ¿Qué es aquello que Dios te asignó y a lo cual te dijo, necesito que seas responsable con eso?
quiero que seas fiel con esto. Fidelidad quizás en tu pureza sexual, fidelidad en el trato con la familia, fidelidad en nuestras responsabilidades con la iglesia. Hablaba Roberto acerca de la generosidad, pero no solamente acerca del dinero, no, acerca de todo lo que es el servicio también en el contexto de la iglesia. La responsabilidad es en tu trabajo. ¿Cuál es ese rebaño que Dios te dio y te asignó? Porque sabes que en este tiempo, sobre todo en este tiempo de cuarentena, una de las tentaciones más grandes que tuvimos que soportar es la tentación a descuidar de todo esto que te estoy hablando. En un tiempo donde estuvimos encerrados en casa, no salíamos, no teníamos contacto ni siquiera entre nosotros, al menos de manera física, y la tentación era grande, ¿no? A descuidar las ovejas, a descuidar lo que Dios nos dio. Por eso hoy es el día también de levantar esta piedra de la fidelidad como nunca antes en este tiempo de crisis. Por eso quiero animarte, y ya cierro con esto, quiero animarte a ser fiel como nunca, fiel como nunca en estos días de crisis. Responsabilidad, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu rebaño? La familia, el trabajo, la pureza sexual, la iglesia. Podemos hablar de muchos tipos de rebaños, puede tener muchos nombres, pero yo quería quedarme con eso, quería dejarte estas 5 decisiones, estas 5 piedras que tú hoy puedes decidir levantar, poner en tus manos para dispararle al gigante, para que, como cantábamos antes, que no haya gigante que pueda contigo, que no haya gigante que se pueda levantar y traerte miedo a tu vida, que te traiga preocupación, que te traiga ansiedad. Esa es mi oración para hoy, que puedas levantarte como David, tomar la decisión de ser más fiel que nunca en este tiempo. ¿Qué te parece si cierras los ojos un momento y recordar tu pasado, recordar esos osos y esos leones que tú venciste en el nombre de Jesús? Quizás tienes que ahora hacer ese ejercicio mental de ponerle nombre a tu Goliat. A lo mejor tu Goliat tiene un nombre bien claro, no un nombre de una persona, quizás es una enfermedad, como te decía antes, quizás es la falta de trabajo, quizás es un problema familiar con una persona en concreto. No sé cómo se llama Goliat para ti, pero yo quiero decirte algo: si te enfocas y pones tu mente en Dios y te apasionas por Dios, y si lo buscas a Él por encima de todo, las añadiduras van a venir. Dios se va a encargar de pelear por ti. Dios se va a encargar de darte la fuerza sobrenatural para que el gigante deje de burlarse de ti, deje de burlarse de tus debilidades, deje de acomplejarte. Ese gigante no tenga poder sobre ti, porque es una voz, muchas veces es una voz, son pensamientos que son sembrados en tu corazón. Detecta ese gigante, levanta, saca la onda y dispárale con la piedra de la pasión, de la oración, la piedra de la fidelidad, la piedra de lo que Dios hizo en el pasado por ti. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Solo en el trono está. La victoria está solo en ti, Señor. Tú renuevas mis fuerzas, tú renuevas hoy mi pasión. No hay gigante que pueda traer miedo, traer angustia, traer preocupación a mi vida, porque tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, Señor. Tú eres mi pastor y nada me faltará, así como declaraba David, Señor. Lo declaro hoy en el nombre de Jesús.
en medio del valle de la angustia, en medio del valle del sufrimiento. Tú estás conmigo, Señor. Ni la vida ni la muerte, nada me separará de tu amor, Señor. No hay situación, no hay virus, no hay pánico, no hay angustia, nada se apoderará de mi corazón, porque mi vida te pertenece solo a ti,